De la fotorrespiración para llegar al ciclo de la urea. A diferencia de los animales que convierten el amoníaco en urea para su excreción, las plantas no pueden realizar este ciclo. En cambio, reciclan el amoníaco directamente en compuestos útiles mediante el metabolismo de aminoácidos. Este mecanismo de reciclaje es fundamental en las plantas para conservar el nitrógeno, un recurso esencial que es limitado en muchos ecosistemas naturales. El 3-fosfoglicerato entra en el ciclo de Calvin, pero el fosfoglicolato sigue otra ruta. Segundo paso, conversión de fosfoglicolato a glicolato. El fosfoglicolato es rápidamente transformado en glicolato 2-carbonos dentro del cloroplasto. El glicolato se transporta al peroxisoma para su procesamiento. Tercer paso, oxidación del glicolato en el peroxisoma. En el peroxisoma, el glicolato se convierte en glicina, 2-carbonos, a través de una serie de reacciones que producen peróxido de hidrógeno, H2O2, el cual es descompuesto por la enzima catalasa. Conversión de glicina a serina en la mitocondria. La glicina es transportada en la mitocondria, donde dos moléculas de glicina se combinan para formar una molécula de serina, 3 carbonos, liberando una molécula de CO2 y amoníaco, NH3, en el proceso. La serina regresa al peroxisoma. Conversión de serina a glicerato en el peroxisoma. La serina se transforma en glicerato en el peroxisoma. El glicerato vuelve al cloroplasto y se convierte en 3-fosfoglicerato, que se puede utilizar en el ciclo de Calvin para la síntesis de azúcares. Sexto paso, ingreso de intermediarios al ciclo de Krebs. Algunos productos de la fotorrespiración, como el CO2 liberado en la mitocondria, puede indirectamente aumentar los niveles de CO2 disponibles para el ciclo de Calvin en condiciones favorables. El NH3 liberado puede ser reincorporado en el metabolismo de la planta, aunque generalmente no se utiliza directamente en el ciclo de Krebs. La serina o la glicina puede ser procesadas en la mitocondria y bajo ciertas condiciones, entrar en el metabolismo central generando intermediarios que pueden alimentar el ciclo de Krebs. Ahora les voy a explicar los pasos de la fotorrespiración para llegar a fosforilación oxidativa. La fotorrespiración es un proceso complejo en las plantas que involucra varios organelos y culmina en la liberación de CO2, que eventualmente puede participar en procesos como la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, en donde se genera ATP. El primer paso es la producción de acetil-CoA y energía. La fotorrespiración consume ATP y compuestos de carbono, reduciendo la eficiencia de la fotosíntesis. Para compensar esta pérdida de energía, las plantas pueden activar la degradación de ácidos grasos en la beta-oxidación para generar acetil-CoA y a partir de ahí obtener energía en forma de ATP. El segundo paso es destino de acetil-CoA. El acetil-CoA resultante de la beta-oxidación puede entrar al ciclo de Krebs en la mitocondria, produciendo más ATP o también servir como precursor para la síntesis de otros compuestos necesarios para la planta. Pasos de la fotorrespiración para llegar a la beta-oxidación. La fotorrespiración y la beta-oxidación son procesos distintos, aunque ambos pueden participar en el metabolismo de las plantas. La fotorrespiración es un proceso que consume energía y carbono en la planta cuando el rubisco fija oxígeno en vez de dióxido de carbono. La beta-oxidación, por otro lado, es una vía que degrada ácidos grasos para producir energía en forma de ATP y compuestos como acetil-CoA. Para entender una molécula de glicolato, que es un producto de la fotorrespiración, podría conectarse con la beta-oxidación. En este caso, describir el proceso completo de la fotorrespiración y cómo los compuestos producidos pueden entrar en otras vías metabólicas, como la beta-oxidación, de manera indirecta. La beta-oxidación en las plantas generalmente degrada ácidos grasos almacenados en situaciones de estrés o cuando necesitan energía. La fotorrespiración en sí no produce ácidos grasos ni activa directamente la beta-oxidación. Sin embargo, la relación indirecta se da de esta manera. Bueno, para que la fotorrespiración llegue al ciclo de Krebs implica varios pasos en el que el oxígeno es fijado por la rubisco en lugar del dióxido de carbono, produciendo moléculas intermediarias que viajan entre distintos organelos. Algunos pasos de estos son la fijación de oxígeno para la rubisco. En el cloroplasto, la rubisco reacciona con oxígeno en lugar de dióxido de carbono. Esto genera una molécula de fosfoglicolato, 2 carbonos y una de 3-fosfoglicerato, de 3 carbonos. ¿Qué factores influyen en la fotorrespiración?
Factores endógenos: el hábito de crecimiento de la planta, tasa metabólica, edad, órgano y ontogenia. Disponibilidad de ADP, disponibilidad de sustratos, por ejemplo azúcares, ácidos orgánicos y lípidos. Temperatura, luz en órganos fotosintetizantes, disponibilidad de O2 y niveles de CO2. Voy a explicar cuál es el proceso de la fotorrespiración. La fotorrespiración es un proceso que se produce en las plantas por el cual estas utilizan oxígeno y producen dióxido de carbono. ¿Dónde se produce la fotorrespiración? La fotorrespiración se inicia en el cloroplasto cuando la rubisco fija el oxígeno al RUB en su reacción de la oxigenasa, en la cual se producen dos moléculas, un compuesto de 3 carbonos, 3 PGA y un compuesto de 2 carbonos, fosfoglicolato. Buenos días, nosotros vamos a presentar sobre la ruta metabólica de la fotorrespiración. Los integrantes somos Santiago Zuluaga, Alejandra Cardona y yo, Laura Sofía Valencia. Bueno, para empezar, ¿qué es la fotorrespiración? Es un proceso metabólico en las plantas que ocurre cuando la enzima rubisco-rubilosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa fija oxígeno en un lugar de dióxido de carbono durante la fotosíntesis. Este proceso ocurre principalmente en condiciones de alta temperatura, baja concentración de CO2 y alta concentración de dióxido de oxígeno, como en climas cálidos y secos. En la fotosíntesis normal, la rubisco toma dióxido de carbono y lo utiliza para producir compuestos orgánicos en el ciclo de Calvin, pero en la fotorrespiración, la rubisco utiliza oxígeno en lugar de CO2. Esto da lugar a la formación de un compuesto de 2 carbonos llamado glicolato, que se transporta a diferentes organelos de la célula, cloroplastos, peroxisoma y mitocondria, y se procesa en un ciclo que libera CO2. Este proceso reduce la eficiencia de la fotosíntesis porque consume energía sin producir azúcares. La fotorrespiración es en esencia un proceso desperdiciador de energía y carbono para las plantas. Sin embargo, puede tener algunas funciones protectoras como limitar la producción de moléculas dañinas cuando las condiciones ambientales no permiten la fotosíntesis eficiente.